A reading from Comienzo del segundo libro de Samuel. David returned from his En defeat aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, in David se Ziklag. detuvo 2 días On en the third Siselac. day, a Al man tercer came into día Saul's de camp la muerte de Saúl, with his clothes torn and llegó dirt on uno his del head. ejército con la ropa And when hecha David, jirones y he polvo fell to en the la ground in cabeza. homage. Cuando llegó, cayó a David tierra asked him, postrándose ante "Where you David. come David from?" le preguntó, ¿de He dónde vienes? replied, "I have Respondió, escaped from the camp of me he my chosen escapado del people. campamento israelita. Tell me what happened." David David begged. dijo, ¿qué ha ocurrido? He Cuéntame. answered that Él many of the respondió, soldiers had pues fled que to la battle, tropa ha huido de la and that many batalla of them had y ha fallen habido or muchas were dead. bajas entre la tropa Among y them muchos is Saul muertos, and his y son hasta han Jonathan. muerto Saúl y su David hijo seized his Jonathan. garments and rent them. Entonces David All the men who were with agarró him sus did vestiduras y likewise. las garró, They y sus mourned compañeros and hicieron lo wept mismo. and Hicieron fasted until duelo, evening lloraron y for ayunaron hasta el Saul and his son atardecer por Jonathan Saúl and for y the por su soldiers of hijo the Lord of the Jonathan, clans of por Israel, el pueblo del because they Señor had y fallen por by la the casa de sword. Israel, porque habían muerto a espada. Alas, the glory of Y Israel, dijo David, Saul slain ay, upon your heights, la flor de and the Israel Lord is herida en tus fallen. alturas. Saul and Cómo Jonathan cayeron los lived in valientes tents, Saúl y Jonathan, mis separated amigos neither in queridos. life nor in Ni death. vida ni muerte los pudo Swift as separar, eagles, más strong as rápidos que lions, águilas, más bravos que women of leones. Israel, weep over Muchachas de Saul, Israel, lloren who por clothed him Saúl, in scarlet que se vestía and de finery, púrpura y joyas, who que decked himself enjollaba with con oro ornaments of gold. sus vestidos. How can the warriors of Cómo Ephraim cayeron los who think of the valientes en battle, medio del combate. slain upon your heights? Jonathan herido en tus I grieve for alturas. you, Como Jonathan, my brother, sufro por ti, most dear Jonathan, have mi you been to hermano me. mío. Ay, More precious have I cómo te held you quería. Tu amor era para mí than the más life of a maravilloso que el woman. amor de mujeres. How can the warriors have fallen? Cómo cayeron los Weapons of valientes. war have Los perished. rayos de la guerra perecieron. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let us see your face, Lord, Que brille tu rostro, and see Señor, us saved. y nos salve. O shepherd of Israel, Pastor de Israel, escucha. O God of the Tú flock que of guías a Joseph, José como from your un throne rebaño, upon the tú que te cherubim, sientas sobre shine querubines, forth before resplandece Ephraim, ante Benjamin, Efraín, and Manasseh. Benjamín y Manases. Arouse your power and Que come save brille, us. que brille tu rostro, Señor, y nos salve. O Lord of hosts, Señor how Dios de los long ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu you have fed pueblo them with the te bread of suplico? tears Le and given diste them a comer chastisement in llanto, ample a measure. beber You lágrimas. have left us to be Nos far away by entregaste a our las enemies, and our enemies mock contiendas us. de nuestros vecinos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
Jesus came with his En disciples. aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no les dejaba ni When his comer. relatives heard of Al this, they enterarse su set out to familia, seize him. vinieron a They llevárselo, said, "He is out porque of decían que no estaba en sus cabales. Verbum Domini. First, we thank God for the great good accomplished yesterday. Primero damos gracias a Dios por Washington, D.C. la marcha Pray por for la the continued vida ayer en fruitfulness and Washington, that D.C. they might have both Rezamos all para que those who siga dando fruto, participated at the tanto en march aquellos que and who may participaron en la be, and those marcha, who may have been como affected who para weren't aquellos que se han visto expecting afectados that the y que grace no is lo to come, esperaban, that there might be que a change in reciban la hearts, gracia para especially que those who tengan advocate cambio de for corazón, abortion, en especial those who aquellos may que consider promueven el abortion, aborto o aquellos que and also consideran el the aborto. spiritual fruitfulness of También those rogamos offered by por the el fruto West Coast, which espiritual, will be por la taking place marcha in San por la Francisco, and vida en all el the oeste, en events San in every Francisco, el country día in de the hoy, world y todos los throughout the world. eventos en el Let's país y el continue to mundo seek entero. to promote and protect human life Continuamos from the moment of conception. buscando proteger la vida humana desde el In our momento de la first reading concepción. today, here En la we primera read lectura de the hoy full tenemos a death David, of a quien se le Saul informa and de la Jonathan, muerte de his son. Saúl And y David Jonatán, su grieves hijo. and he Y David laments llora this loss. y Jonathan lamenta was like a esa brother to pérdida. him. Jonatán era In como un addition, we hermano para see él. an example of Además, heroic vemos un charity ejemplo in de David's caridad response to the heroica death of en la Saul. respuesta Because we de know David ante la muerte Saul de sought Saúl. to kill him on Pues, multiple como occasions. sabemos, Saúl We could easily había see tratado de David being matarlo varias relieved, veces y expressing podemos ver relief cómo or joy fácilmente él at the podía death haber of his expresado alivio o persecutor. incluso hasta alegría And yet he ante la grieved muerte de because he su saw him as perseguidor, the Lord's anointed. su enemigo. Pero sin embargo, él lloró, pues Saul lo again veía tried como el killing him on ungido de multiple Dios. occasions, just as we Saúl heard in trató verse de 24. matarlo varias veces, tal como escuchamos en la lectura de He ayer. confronted Y Saul. cuando David se said enfrenta a to Saúl, Saul, David "I le have dice a done you no Saúl, wrong. no te he You have hecho nada opposed me. You malo, are hunting me down to take my life." Again, he a had a pesar que tú me profound has respect perseguido for the para quitarme la office vida. of the king. Tenía un He profundo referred to him respeto as the por Lord's el anointed, oficio even de rey though the king y se had refiere a él como el appointed him ungido de against him. Dios, a David pesar never que el sought rey his own trató de advantage matarlo. by overthrowing the king David because he firmly nunca believed buscó he su was propio chosen by beneficio God o al tratar de to lead derrocar al rey, Israel. pues él lo veía como elegido So por David is Dios a para great guiar witness al to us pueblo of de Israel. loving one's enemies, Así which the que Lord, of David course, nos da el emphasized in the ejemplo gospel. de Love their amar a enemies and nuestros pray for those who enemigos, persecute you. así como nos dice el Love our Señor enemies en by el forgiving them, Evangelio. forgiving them the wrong they Amamos a did, nuestros transform their enemigos cuando hearts. los perdonamos, We love our enemies by praying cuando for los them, perdonamos de for their corazón, conversion. cuando We rezamos por desire ellos pidiendo su the best good conversión. for them, for their conversion. Deseamos el bien para ellos, And to show deseamos su gratitude, conversión. especially praying for their conversion. Again, we see the example of Nuevamente David vemos to el Saul in ejemplo de yesterday's David, reading. quien I had some thought of en la killing you, lectura de ayer but I took pity admite on you a instead. Saúl, sí, Admitted just me pasó por la looking at mente Saul's matarte, death, pero if we're harmed, there sentí can be a desire compasión welling up hacia in us ti. to get revenge, to get back at the person. Es verdad, Yet he como was seres just a humanos vessel of God's podemos grace. sentir He overcame esa that temptation of emoción revenge humana for the harm de and querer distress buscar that Saul venganza, caused him. But rather he left pero it in God's hands. David lo dejó en las Said to manos Saul, de "The Dios. Lord will David le judge dijo a between Saúl, me el and you, Señor and te the Lord juzgará will exact justice y el for my Señor case." hará justicia en mi After David nombre. heard of the Después que deaths of David Saul escuchó and de las Jonathan, muertes he de then Saúl y composed a Jonatán, song of lament entonces that we compuso heard un in canto de yesterday's lamento que reading. escuchamos al final And it's very de la fitting that the lectura de church hoy. provides for Y us es muy today a apropiado que la psalm of iglesia nos lament or presente hoy un responsorial, salmo de the Psalm lamento en el 80. salmo responsorial, el And the Salmo context of that 80. psalm is that El Israel contexto de este continues salmo es que after Israel being está conquered by llorando invaders, después is de haber begging God sido for conquistada restoration por to be saved invasores from this y está distress. pidiendo salvación al We Señor. just got a few lines in our responsorial psalm today, but if we read Psalm 80 in its Hoy solo entirety, tenemos una parte de we pero see si that leemos el Salmo Psalm is 80 confronting a completo, mystery of God's suffering, God leeremos permitting que suffering in the lives of his people. se está lamentando Despite porque his Dios great care, we come permite to el ask sufrimiento de su cause for pueblo. confusion. Lord, you brought us up to this point, you brought us through a lot, Señor, and yet how come you're nos permitting has suffering in our lives? librado de muchas cosas. ¿Cómo puedes permitir este sufrimiento? Dice el Salmo. Pero sabemos que el Señor siempre tiene nuestro bien en mente. El propósito de ese sufrimiento es para la purificación.
En este salmo leemos que Dios ha dado, tears to drink in nos ha dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia, pero en medio de ese sufrimiento permitido, tenemos que tener en cuenta que es con medida. Dios pone un límite al sufrimiento que permite en nuestras vidas para que no nos veamos abrumados por completo. Y tenemos el don del sufrimiento redentor. Y hay un tono en el Salmo 80, un tono de esperanza. O shepherd of Israel, hearken, we heard. Le dice, Rouse your power and come to save us. escúchanos, pastor de Israel, An image of the Lord as one who despierta tu guides poder y ven a salvarnos. Our Lord, of course, would also apply this imagery to himself in the gospel. El Señor también aplica esta imagen en el Evangelio. Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas y las conoce por su nombre, que viene a dar su vida por ellas, por cada uno de nosotros. Y el Evangelio de hoy es muy breve, solo son 2 versículos, y es inmediatamente después del relato de ayer cuando el Señor nombra a sus 12 apóstoles. Primero los llama a que estén con Él y luego los envía a predicar y a expulsar demonios que estaban causando gran sufrimiento. Pero la prioridad principal de los apóstoles y de cada uno de nosotros es primero estar con las personas y ser generosos con ellos, y luego recibimos las fuerzas para salir y cumplir la misión que el Señor nos encomendó, así como San Marcos eligió esas palabras muy cuidadosamente. Llamó primero a los 12 a que estén con él y luego los mandó a que expulsen demonios. Pero después que el Señor nombra a los 12, como escuchamos en el Evangelio de hoy, va a la casa de Pedro en Cafarnaún y había tantas personas que ni siquiera tenían tiempo de comer. Se les hizo imposible por tanta gente que vino. Así que leemos que al enterarse, algunos de sus parientes del Señor fueron a buscarlo, pues pensaban que estaba loco, que estaba siendo excesivamente generoso con su propia persona y no podía ni siquiera cuidar de sus necesidades básicas, así que vinieron a agarrarlo para sacarlo de esa situación. Cristo mismo fue malentendido incluso por sus propios familiares. De manera similar, aquellos que buscan seguir a Cristo e imitarlo serán malentendidos a veces, que puede ser una gran fuente de sufrimiento. Muchos no entienden por qué uno querría seguir a Cristo de todo corazón y ser generoso. Esto a menudo, como sabemos, lleva a la burla. Uno fácilmente puede ser acusado por ser excesivamente fervoroso o piadoso. San Pablo entendió esto muy bien y él diría en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10, que por Cristo somos llamados necios en nombre de Cristo. El mundo lo ve como necedad, que no buscamos moldear nuestras vidas según los caminos del mundo. Hemos de darnos cuenta que las riquezas, la fama, el honor no son la prioridad de nuestras vidas. Debemos más bien seguir el ejemplo de San Pablo cuando él dice, no imiten al mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes. Sabemos que la vida de Cristo, las vidas de los santos y todos los que buscan seguir a Cristo e imitar su vida van en contra de los estándares del mundo, pero el Señor es el camino y la verdad y la vida. Sabemos que que el camino que Él propone cuando lo seguimos no es un camino de comodidad en este mundo, sino que involucra aceptar la cruz, involucra la negación propia, negar esas tendencias que sentimos a diario, la tendencia hacia el egoísmo y la soberbia excesiva. Más bien, buscamos y deseamos agradar a Dios, laborar para su gloria, no buscando ganar el respeto del mundo. Y si nos esforzamos por alcanzar la santidad y buscamos imitar a Cristo, podemos ser considerados, como el Señor lo fue, estar locos ante los ojos del mundo, necios, especialmente por aquellos que están inmersos en los caminos del mundo. Pero no vivimos solamente para este mundo terrenal y no estamos solos, estamos juntos en este peregrinaje. Pero en este peregrinaje terrenal también se le llama nuestro exilio,
como cuando rezamos el Salve Regina. Este no es nuestro hogar, el cielo es nuestro hogar, recordémoslo. Así que oramos a la Santísima Virgen para que nos acompañe y nos ayude mientras mantenemos la mirada fija en el Señor y en el cielo, mientras continuamos por este muy breve peregrinaje terrenal. Y damos gracias a Dios por las innumerables gracias que nos da y nos continúa dando todos los días, fortaleciéndonos y alimentándonos con su propio cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión. Y también pedimos la gracia para perseverar con fe en nuestras almas mientras continuamos en este peregrinaje hacia la vida eterna con Dios en el cielo.